Saludos desde la zona 5. A continuación les muestro cómo se encuentra nuestro huerto actualmente, algunas de las tareas necesarias durante el verano para mantenerlo, nuevas semillas y trasplantes que sembramos en junio y qué ha pasado con esto. Así que quédense conectados. Para esta temporada contamos con dos espacios, este que está al lado de la casa, que es el que vamos a estar presentando en esta ocasión, el otro es en un jardín comunitario. Estas matas las sembramos a mitad de junio. Estas son espinacas, miren cómo van, se tardan de 50 a 70 días para poder cosecharlas. Y vamos a seguir sembrando aquí al ladito de ellas, porque en julio puedes sembrar, y les dejo arriba el link del short que hablo de 10 plantas que puedes sembrar en julio. Esta que ven aquí es porque ya cosechamos de ella. Es una lechuga parecida a la romana y es muy buena. Y de ella vamos a seguir cosechando porque el truco es cortar la hoja y dejar el tallo, como les voy a mostrar un poco más adelante. Este año sembramos este tipo de col rizada que es la lacinato. Y aquí está una de las hierbas que es el eneldo, lo puedes utilizar para preservar en vinagres. Así va nuestro perejil y si ven esta parte amarilla es que le hace falta alimento, lo cual lo vamos a echar hoy. Esta es una albahaca que la podamos, pero no creo que vaya a sobrevivir. Estas tres plantas de lechuga romana son un ejemplo de sembrar para tener continuidad. Una grande que se cosecha primero, la mediana y la pequeña. No sé si me voy a entender. Esta es una lechuga iceberg que he estado tratando de crecer una por mucho tiempo. Vamos a ver si este año se me da. Este es otro tipo de lechuga, Black Seed Simpson. Es una lechuga parecida a lo que yo por lo menos conozco lechuga del país. Este es radicchio, es un tipo de repollo, es italiano y es más suave que el repollo blanco o el repollo rojo. Y se utiliza también en ensaladas. Aquí sembramos unas cebollas, estoy teniendo dificultad con ellas, no se me están dando, pero vamos a seguir intentándolo. Aquí están las remolachas, van bastante bien, vamos a añadir una más a la colección. Esta es una planta de jalapeños y miren qué bien está y la tenemos en un tiesto. En este saco de tela tengo dos plantas de berenjena violeta, una planta de tomate cherry y tenemos también cilantro. Además de inspeccionar nuestras hojas cuidadosamente, tenemos también que podar y esta mata de tomate especialmente la vamos a podar en la parte de abajo. Y con el cilantro tampoco estoy teniendo mucho éxito este año, no sé si son las semillas, tengo que verificar esto. Y se me pasó a incluir la matita de pimiento que tengo aquí, que les confieso que no recuerdo de qué es, pero parece que le va bien. Nos vamos a aventurar a sembrar esta mata de cilantro que también tenía recuerdo, a ver cómo le va. Aquí tenemos las zanahorias que también nos han dado un poquito de dificultad, pero de eso vamos a estar hablando en otro video. Y nuestra supervisora que no puede faltar. Y lo que sembramos en la torre, la col rizada, se ve bastante bien. Aquí sembramos un cilantro, pero no creo que esta matita es de eso. Sembramos también otras semillas en los espacios vacíos que tampoco sé si se me van a dar. Esto es unas habichuelas tiernas, la albahaca está ahí resistiendo. El guisante se me murió, así que lo voy a sacar para sembrar otra cosa. Por el otro lado tengo estos cebollines, en inglés son chives, estos sirven para ensaladas, hacer un revoltillo, los pimientos están bastante bien y la mata de brócoli se ve bastante bien. Otra de las tareas que debemos hacer en verano es cosechar lo que ya tenemos listo, y en este caso estoy cosechando lechuga. Y como les mencioné al principio, vamos a cortar las hojas y vamos a dejar el tallo. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones y nos dejes un like si te gustó el video. ¡Gracias! También decidimos cortar algunas de las hojas inferiores de la lechuga iceberg. Puedes congelar las hojas de col rizada y usarla en los batidos, o la puedes usar en ensalada o la puedes saltear. Otra de las tareas que debemos hacer en el verano es limpiar, podar y sacar todo aquello que está muerto para que entonces la energía se concentre en la planta que está produciendo frutos. Y aquí está la cosecha de este día. Espero que sigamos aumentando según pasa el tiempo. Empezamos un poco tarde en la temporada, pero miren, lo vamos a lograr.
Otra tarea importante es echarle alimento a nuestras plantas. Esto va a depender de la misma y se hace de cada 3 a 4 semanas. Y por último, voy a estar rociando mis plantas con una emulsión que se prepara con unos aceites orgánicos, en este caso aceite de menta y aceite de romero. Ya tenemos varios videos en el canal en donde muestro cómo se preparan y para qué se utilizan, así que les dejo los enlaces en la cajita de descripción o arriba en el video. Y esto lo hacemos simplemente para que los animalitos que se quieran acercar a las plantas no lo hagan porque a ellos no les gustan estos olores. Y ahora les muestro cómo va nuestro jardín actualmente. Estamos ya en julio, ya la espinaca ha cogido bastante vida y las que sembramos en junio ya germinaron. También sembramos otras lechuguitas, entre ellas unas rojas, y la que habíamos dejado en su tallo, miren cómo está retollando. Así está nuestro eneldo, pero le eché demasiada agua, por eso es que se ve esa área así verde. Así va nuestro perejil, miren qué lindo, está cogiendo mucha fuerza. Miren las lechugas romanas, van muy bien. Miren aquí el video ejemplo, esta lechuguita la habíamos dejado en 2 o 3 hojitas y miren ya cómo ha crecido nuevamente. El radiquio sigue lo más bien, lo tuve que poner esos palitos para soporte. Y aquí sembré unas flores polinizadoras porque las voy a necesitar eventualmente. Espero que crezcan pronto. La remolacha viento en popa. Al igual que los jalapeños, y ya creo que pronto vamos a tener flores. Las matas de la berenjena violeta van muy bien, la de tomate también, pero el cilantro se murió. Pero vamos a seguir intentando. Pero la de pimientos va bien. De las zanahorias creo que tengo 2, así que pendiente porque voy a seguir sembrando, porque se puede seguir sembrando hasta el otoño. Y en nuestra torre la matita de habichuelas tiernas parió una mini habichuela, así que les seguiremos informando. Por lo demás, se ven bastante bien las plantas que han sobrevivido, el brócoli, los pimientos, así que estamos bastante contentos. Esto será todo por el momento. Muchísimas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.